bienvenidos a la Fundación Herbes. Me da muchísimo gusto ver tantas caras conocidas. Para los pocos que no me conozcan, soy Carmen Robles, la directora de la Fundación Herbes. Y nada me da más gusto estar hoy con la ocasión de Hablemos de Pozole con nuestro gran amigo Rafael Mier, que nos visita a nombre de la Fundación Tortilla, que nos visita desde Veracruz, hay que decirlo. Entonces, yo les quiero platicar, antes de cederle la palabra a Rafael y que podamos presentarlo y él ya empezar su charla, quiero contarles por qué hemos decidido hacer esta charla en comunidad. Este 2023 empezamos nuestro ciclo de conferencias basados en el modelo educativo de la Fundación Herbes, en esta visión que tenemos de difundir, investigar, preservar la riqueza de nuestra cocina y sus tradiciones. Empezamos hace un mes y platicamos sobre quelites con grandes amigos de la UNAM, y luego basados en el mes de septiembre, que es un mes complejo en nuestra gastronomía, con muchísimas festividades, días del nopal, Día Nacional del Maíz el 29 de septiembre, invitamos desde el año pasado a Rafael para empezar a crear este vínculo, esta alianza, y ya por fin este 2023 lo tenemos en casa con esta charla. Y fue Fundación Tortilla quien me propuso hablar de pozole, este platillo tan tradicional de nuestra cocina, tan festivo en múltiples fiestas patronales, pero también en nuestras casas, en fiestas patrias, en Navidad, en Año Nuevo, o cada vez que se puede tengamos la excusa de comer pozole. Creo que estamos encantados de hacerlo. Pero quiero mencionar la labor que estamos haciendo en la Biblioteca de la Gastronomía Mexicana. Es una biblioteca especializada que nos dimos cuenta que poca gente estaba demasiado cerrada a un cierto círculo de estudiantes de la gastronomía mexicana, pero hasta ahí. Entonces hemos hecho mucha labor para difundir, para que, lo que digo a mis equipos, pues cualquier amante de la cocina mexicana sea bienvenido a consultar nuestros libros, no le tenga ese temor. Hicimos una pequeña selección, que luego los pasaremos para que los ojeen, de los libros que tenemos de maíz, de los títulos de revistas, y que nos dimos cuenta que solamente pocos libros de maíz tienen recetas de pozole, más no un texto de investigación, más no un texto como tal, charla sobre el pozole. Pero, ya para cerrar y presentar a Rafael, hemos, haciendo una labor de investigación de nuestras revistas, hemos recibido múltiples donativos de cajas y cajas de revistas que hemos estado hojeando. Soy editora de formación, por lo tanto me quedo atrapada, y hace un mes me encontré con una que estaba arrumbada, no le estamos haciendo mucho caso, dedicada al pozole, una revista que en su momento era comercial, pero muy rica. O sea, te viene la lista de los ingredientes, los preparativos, un magnífico texto de Ricardo Muñoz Zurita, sacado del diccionario enciclopédico de la editorial Clio, y una selección, imagino que de Ricardo con el equipo editorial de la revista, una selección de 4 o 5 recetas representativas de pozole verde, pozole blanco, pozole rojo, por no mencionar lo múltiple que hay. Entonces, para no detenerme, no me lo aprendí de memoria, perdón Rafael, quiero presentarles. Rafael es creador y director de Fundación Tortilla, una iniciativa de la sociedad civil dedicada a promover al maíz y a la tortilla como elementos fundamentales de la cultura, la nutrición y el desarrollo económico de México. Rafael nos platicará más sobre las iniciativas que tiene la Fundación Tortilla, como la modificación a la norma que regula la tortilla de maíz en México. Una propuesta que actualmente se está discutiendo a nivel nacional promueve la diferenciación entre los tipos y calidades de tortilla, la reducción del uso de aditivos químicos en su elaboración y fomenta la declaración de información clara y transparente al consumidor. A través de sus plataformas digitales, la Fundación Tortilla ha desarrollado una estrategia de información y comunicación de contenidos especializados en maíz, la cual ha congregado a una comunidad digital de más de 500,000 seguidores e impacta de forma positiva a más de 20 millones de personas anualmente. Hago un paréntesis, porque en este esfuerzo que hace la Fundación Tortilla
hemos, en el directorio, hemos visto a unas chicas que tienen azulejos maíz, y las galletas que podemos probar hoy son de ellas, o ellos, pero solo me explico mujeres. Y lo quería concluir después, pero volviendo a la relación que tenemos con Fundación Tortilla, en la Fundación Herdes tenemos claros que solos no podemos. Es muy importante que entre las instituciones, entre los vecinos del centro histórico, busquemos alianzas, buscamos hacer esos puentes, crear más impactos comunicando los mismos mensajes. Entonces, queremos agradecer, más adelante los voy a presentar, pero a Colectivo Amasijo, que están en el seminario 12, a 3 casas de esta, que nos prepararon el delicioso pozole que vamos a preparar. Pozole para el que usaron maíz, granos de maíz donados por Tamoa, que también nos acompaña el día de hoy, y que vamos a servir en vajilla de nuestros amigos de Ánfora. Entonces, cómo las distintas alianzas hace que hoy podamos estar celebrando, y estoy segura que lo vamos a disfrutar y vamos a poder comer delicioso. Muchas gracias. Muchas gracias a todas y todos por venir, y obviamente pues a Carmen y a todo el equipo de Fundación Herdes por hacerme la invitación. Como bien platicaba Carmen, pues decidimos hablar de pozole porque estábamos pensando si hacíamos algo de nixtamal, y estábamos hablando si hablamos de tortilla, y pues pensando que el platillo insignia que muchos mexicanos disfrutan en estas fiestas patrias es el pozole, dije, ¿por qué no hablamos de pozole? Que es nixtamalizado y que además pues es un alimento sumamente importante y del cual se ha hablado muy poco, y que lamentablemente lo que se habla muchas veces pues no es lo que quisiéramos que se hablara, ¿no? Entonces, bueno, pues por eso fue la idea de preparar unas ciertas láminas acerca de esto. Como ya lo comentó Carmen, pues en Fundación Tortilla tratamos de promover y difundir pues el conocimiento, la cultura del maíz en nuestro país y en el mundo, y pues me parece que el pozole, lo vamos a ver hoy, pues tiene mucho de qué hablar, y aparte mucho por investigar también, ¿no? Pero bueno, pues me voy a permitir pues presentarles algunas láminas. Me voy a hacer un poquito para acá para poder ver. Digo, hay muchas definiciones de pozole, pero pues decidí yo construir una más o menos, ¿no? ¿Qué creo que es el pozole? Que estuvimos platicando aquí también con Sa, que me acompaña, y Dani del equipo. Un pozole es un guisado, ¿no? Es un guisado elaborado a base de maíz nixtamalizado o trigo también, porque hay regiones de nuestro país que también hacen pozole con trigo, aunque evidentemente pues la parte más histórica y tradicional es el maíz, ¿no? Generalmente caldoso, no siempre son caldosos, hay veces que son secos, y que puede contener diversos ingredientes. Pueden ser proteínas animales, vegetales, chiles, verduras, hongos, hierbas, etcétera, ¿no? Ahora, yo sí considero que el maíz es tradicionalmente lo que le da la esencia a un pozole, ¿no? Cuando nos imaginamos un pozole, siempre o generalmente, a menos de que estemos en Sonora, Sinaloa, que es donde se acostumbra mucho este pozole de trigo, pues casi siempre nuestra mente va al maíz. Y lo que sí es algo muy importante es que si nosotros le quitamos el maíz a un pozole, pues ya se convertiría en un caldo y muy probablemente ya no nos representaría lo que representa un pozole. Yo por eso pienso que el maíz, o quizá en este caso con trigo, un cereal, pues es lo que le da forma y lo que le da esencia pues a esto, ¿no? Hay muchas referencias a la palabra pozoli, ¿no? Y siempre van a encontrar diferentes fuentes que dicen que la palabra pozoli es de origen náhuatl. Hay otras personas que dicen que a lo mejor viene de otra lengua, de la región de Sonora y de Sinaloa, aunque sí sabemos que pozoli ya se usa desde hace muchísimo tiempo. Y algunas fuentes lo definen como espumoso, ¿no? Algo que espuma, y hay otras que se hacen referencia a algo hervido, cocido. Yo creo que tiene más que ver con esta parte de hervido, cocido, y lo vamos a ir platicando. De hecho, hay muchos adjetivos que hoy en día todavía se utilizan,
para hacer referencia a algo que se sobrecoció. El maíz, el nixtamal, cuando se sobrecose le dicen se apozoló, ¿no? Porque el pozole lo hervimos más tiempo. Pero bueno, debido a que el maíz es la parte esencial, creo que es muy importante que reforcemos esta parte de el maíz como parte del pozole. Y para eso hay que hablar un poco del origen y domesticación. El origen del maíz se remonta más o menos 9,000 años atrás. Y esto era un tiempo en el que las personas todavía no eran agricultoras o estaban apenas haciendo algunos pininos con la agricultura. El primer cultivo que se domesticó en América fue la calabaza, no fue el maíz, y también pues algunas otras especies. Pero principalmente en aquel tiempo la gente era recolectora. Se dedicaba a recolectar frutos, hierbas, tubérculos, lo que fueran encontrando. Y también cacería, pesca, captura de insectos o de algunas otras cosas. Y fue a partir de unos pastos silvestres llamados teocintles, que estos pastos se encuentran todavía en la naturaleza de México y bajando hasta Centroamérica, en Nicaragua. Estos pastos producen esta pequeña mazorquita, y a partir de esa mazorquita fue que se desarrolló el maíz que actualmente conocemos. Y esto sucedió hace aproximadamente 9,000 años. Las evidencias más antiguas acerca del maíz, del consumo ya de maíz, es esta evidencia arqueológica que se encontró en un lugar que se llama Refugio Xihuatoxtla. Le llaman así porque debajo de esa gran piedra se hace como una especie de cueva donde la gente habitó durante cientos de años, y ahí se encontraron los restos, entre ellos esas 3 piedras, que al hacerles el análisis, hay unos análisis que buscan fitolitos, que es almidones, y gracias a ellos pudieron identificar que lo que se molía en esas piedras ya desde hace casi 9,000 años era maíz, no era teocintle. Entonces esta es la primera evidencia. Y esta es la evidencia con la cual pues hoy en día el mundo considera que sí, que México es el centro de origen del maíz, porque tiene las evidencias más antiguas. Y además algo muy importante, que tenemos también la presencia de los parientes silvestres. Hay maíz muy antiguo también en Perú, en Bolivia, etc. Hasta que se encontró esta evidencia estábamos parecidos de antigüedad. Fue hasta que se encontró esta evidencia que ya ayudó a esclarecer y decir, pues todo apunta que sí, efectivamente México, Guatemala son los centros de origen del maíz, ¿no? Y esto pues tuvo que estar sucediendo en diversos puntos. No necesariamente es que Guerrero es el centro de origen del maíz. Puede haber otros lados, puede haber otros hallazgos en el futuro que nos digan otra cosa, pero hasta el momento la evidencia apunta hacia acá, ¿no? Bueno, gracias a que el maíz es una planta de gran adaptabilidad, y a que Mesoamérica y posteriormente todo el continente tiene una gran diversidad de climas, las personas comenzaron ya a hacer pues sus ejercicios de agricultura, empezaron a sembrar la planta del maíz y pues la fueron dispersando, la fueron llevando estas semillas a otras tierras, y debido a que tenemos esta diversidad climática, montañas, bosques, costas, el maíz se fue poco a poco adaptando, tomando características de los diferentes suelos, aguas, climas, y se fue modificando. También en este proceso fue fundamental la interacción con las personas, porque a diferencia de otras plantas, pues el ser humano se interesó en esta planta en lo particular, y se interesó con muchos fines, ¿no? Obviamente con un fin alimentario, ¿no? Pero también con fines ceremoniales, rituales, entre otros, ¿no? Y también para el uso de fibras, para el uso de azúcares, obtención de azúcares, con los tallos dulces. Y entonces ahí se empezó a dar una relación muy importante entre los antiguos habitantes de América con la planta. Y a lo largo de cientos de años, 9,000 años, pues las personas fueron creando maíces nuevos, fueron buscando diferentes características, y así fue como tenemos hoy en día pues toda la diversidad que tenemos de maíces. Esta foto que ven aquí son puros maíces mexicanos. Ahí pueden ver pues
la gran diversidad que existe de maíces. Esto es solo una muestra, pero en realidad pues tenemos una enorme cantidad. Ahí la CONABIO, que es la comisión que se dedica a estudiar la biodiversidad en nuestro país, han estudiado, han viajado por todo el país realizando colectas y han demostrado que México cuenta con 59 razas de maíz nativo, de las cuales se desprenden cientos de variedades. Y ahorita luego lo podemos ver aquí, por ejemplo, la raza cacahuacintle. En la mesa van a ver que hay diferentes cacahuacintles. Entonces, para los maíces, al igual que para los perros o para algunos animales, se utiliza el término raza. ¿Por qué? Porque todos los maíces son de la misma especie. Igual que con los perros, todos los perros son Canus lupus familiaris, y en el caso del maíz todos son Sea maíz. Entonces los botánicos dijeron, ¿cómo podemos resolver esto? Porque no son múltiples especies, tenemos que encontrar un término, y decidieron utilizar el nombre de raza. Y la raza es lo mismo que en las personas. ¿Qué es la raza? ¿De qué raza somos? Pues la realidad es que es dificilísimo decir de qué raza somos. Lo mismo en los maíces. La raza es solamente una forma ahí medio conceptual de agrupar los maíces con ciertas características, ¿no? Es lo mismo con los maíces. Lo interesante es que debajo hay una enorme diversidad, como lo vimos en la lámina anterior. Bueno, no sé si ustedes saben cuál es el maíz que se utiliza para el pozole en México. Cacahuacintle, ¿no? ¿Han escuchado el maíz cacahuacintle? Sí. Y ese es el maíz con el que generalmente la gente pensamos que se hace el pozole, ¿no? ¿Conocen algún otro maíz que se utilice para pozole? ¿No tanto? Bueno, pues en México se utilizan muchísimos maíces para hacer pozole. Y eso es una de las cosas que hay que hablar. Lo primero, la gente pensamos que es el maíz cacahuacintle y no. Hay reporte de que se usan prácticamente todo tipo de maíces, pero especialmente documentados que se sabe que se hacen pozoles, pues están estas principalmente, ¿no? Y ahorita les vamos a enseñar, aquí traje algunas mazorcas de esas, no todas, pero bueno, aquí pueden ver algunos. ¿Qué es lo interesante de esto? Si nos ponemos a pensar, ¿qué es un pozole? Es un maíz cocido en agua. Ustedes imagínense cuántos maíces se han hervido a lo largo de la historia. Todos los maíces se han hervido en agua. Todos y cada uno de los maíces se han hervido y cocido y se han hecho caldos con ellos. Entonces, aquí es donde empieza, pues donde tenemos que empezar a cambiar el chip. Lamentablemente México no le ha prestado atención a diversificar sus maíces. Sabemos mucho de la diversidad de chiles, por ejemplo, pero sabemos poco acerca de la diversidad de maíces. Entonces, cuando nosotros escuchamos una receta de pozole de Guerrero y escuchamos de los jueves pozoleros de Guerrero, lo que tenemos que pensar es que Guerrero tiene un clima totalmente diferente que Toluca, que es donde se da el cacahuacintle. Entonces, pues claro que el pozole de Toluca no llevaba el mismo maíz que el de Guerrero. Y si vamos a Putla, en Oaxaca, pues es otro clima completamente diferente. Y si vamos a Sonora, con sus gallinas pintas, pues es otro maíz completamente diferente. Bueno, pues eso existe y ese conocimiento existe y la gente usa diferentes maíces para sus pozoles. Bueno, aquí pueden ver algunos de los más típicos, característicos. Cacahuacintle es uno de los más usados. Ancho también, porque Guerrero utiliza maíz ancho. Pero también se usa mucho los elotes occidentales en todo lo que es Michoacán, Jalisco. Mucho del maíz que hoy en día comemos es chalqueño. Y muchos otros, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hablar un poco acerca de la historia del maíz cocido nixtamalizado. Lo primero es que este origen del maíz, cuando hablamos de hace 9000 años, no había vasijas de barro. Es un periodo precerámico. Se llama precerámico porque es anterior a la cerámica. Pero eso no quiere decir que la gente no pudiera cocer y hervir. Y eso lo sabemos que gracias al uso de diferentes recursos naturales, con la creatividad, pues seguramente se hirvieron maíces, se cocieron verduras, carnes, desde tiempos muy remotos, aunque no tengamos evidencia escrita, ¿no? Pero no necesariamente quiere decir que no haya existido. Se sabe que
estas dos especies, tanto los bules o tecomates, que es un tipo de calabaza o un pariente de las calabazas, y también las jícaras, que es un árbol, ¿no? Se obtiene pues este tipo de recipientes con los cuales se puede cocinar. Y aquí abajo pueden ver, no sé si han escuchado hablar del caldo de piedra, que es un caldo donde podemos cocinar sin necesidad de hervir, o sea, de poner directamente al fuego. Se calientan las piedras en el fogón y ya que están las piedras extremadamente calientes, esa piedra se deposita, puede ser en un bule, puede ser en una olla o puede ser en orificios en las piedras. Se han encontrado piedras en muchos lados que se sabe que eran cocinas, que se hacían excavaciones en la piedra, se hacían perforaciones para hacer ollas de piedra gigantescas. Aquí hay una foto de una, ¿no? Pero bueno, entonces, por eso quiero que nos remontemos y que pensemos que los pozoles, pues ¿de cuándo pueden venir los pozoles o los maíz hervidos? Pues si llevamos 9,000 años atrás, pues muchos años, ¿no? Ahora, ya viene después la cerámica. La cerámica aparece en América a partir del 2500 a.C., o sea, 4500 años de antigüedad, más o menos, con un maíz que tiene 9000, o sea, apenas estamos a la mitad que tenemos vasijas, ¿no? Luego, seguramente ya con las vasijas, pues se favoreció la experimentación y de ahí seguramente surgió la técnica de la nixtamalización. Lo que sí sabemos es que ya se tenía el dominio del fuego desde mucho tiempo atrás y que ya se cocían y se asaban alimentos desde tiempos muy remotos. Aquí les pongo en esta imagen, bueno, la nixtamalización, ¿qué es? Nixtamalización es una técnica prehispánica, mesoamericana, que consiste en cocinar el maíz con algo alcalino. La primera sustancia alcalina que se utilizó fue la ceniza, y por eso la pongo primero, porque con ceniza ustedes pueden alcalinizar el maíz y esto le da muchas propiedades que vamos a hablar más adelante, pero da propiedades nutricionales y técnicas funcionales también, ¿no? Y justamente aquí les muestro una. Cuando ustedes ponen a cocer maíz con ceniza, vean inmediatamente la reacción que genera. Entonces, uno de los cambios que genera es cambio en color, cambio en sabor, cambio en rendimiento, cambio en conservación, muchas cosas que te da la nixtamalización. La gente comenzó a nixtamalizar con ceniza. Ahora, previo a esto es algo ya muy sofisticado. Muy probablemente antes la gente hirvió maíces, coció maíces sin nada, ¿no? Es como natural, ¿no? Tenías el acceso al agua y pues estabas experimentando con las cocciones, pues seguramente primero se coció maíz sin ceniza, sin cal, y posteriormente debe de haber venido lo otro, ¿no? Luego ya viene la nixtamalización con cal. Posteriormente, pues se hicieron en diversas regiones de México, de Guatemala, comenzaron las nixtamalizaciones. De hecho, la evidencia más antigua de nixtamal está en la actual Guatemala hoy en día, que se llama Salinas la Blanca, son unas ruinas arqueológicas mayas, y los mayas utilizaban tanto cal de piedra caliza, la quemaban, o también conchas de caracoles o de algunos moluscos, ostiones, se queman y entonces obtienes un polvo blanco que es la cal, ¿no? Son los minerales que tienen alto contenido de calcio. Bueno, ese calcio sustituyó a la ceniza y hoy en día la gran mayoría de tortillas, hoy que estamos hablando del pozole, la gran mayoría de pozoles utiliza esa cal, ¿no? Cal de piedra caliza es lo que más utilizamos hoy. Pero bueno, aquí pueden ver que por lo menos estamos hablando de 3000 años, 2000 años o 2800 años nixtamalizando. Entonces yo pienso que desde ahí pues ya podemos hablar de orígenes del pozole, ¿no? Luego se ha utilizado para muchas cosas. Yo pienso que debe de haber habido cientos y cientos de años de experimentación, ¿no? No podemos aseverarlo y decir pues qué pasó, porque no tenemos verdaderas fuentes científicas al respecto, pero por supuesto que sirvió pozole, por supuesto que se cocieron maíces
seguramente con muchos ingredientes diferentes, ¿no? ¿Cuándo empiezan ya las referencias? Pues la primera referencia, ya la palabra pozoli, comienza con Fray Diego de Durán. Ahí hay un libro que es La historia de las Indias de la Nueva España, que data de 1581. Y él ahí es donde menciona por primera vez el maíz cocido, ¿no? Por sí solo le llaman pozoli, pero a causa de revolverlo con frijol le llaman etzali. Comíanlo en honor del dios del día que se llamaba Etzalcoatzli, la cual queda dicho en la solemnidad de aquel día que se dirá en el calendario. Eso dice este fragmento de Fray Diego. Luego habla de muchos otros temas más, y entre ellos se habla de la antropofagia, de comer carne humana. Y ese es uno de los temas que me parece muy importante que hablemos. Porque si ustedes se dan cuenta, las redes sociales, la historia del pozole, invariablemente la vinculan con el pozole caníbal de los aztecas, ¿no? Y la realidad es que no existe una fuente real, fidedigna, escrita, en donde se ponga que se cocía el maíz con la carne humana. En el mismo texto se habla de consumo de carne humana, pero en otra parte donde está el maíz. Entonces la realidad es que no sabemos. Sí sabemos y sí tenemos pues muchas crónicas que hablan de que había consumo de carne humana por el pueblo mexica o azteca. Eso sí lo sabemos, ¿no? Pero lo que no podemos realmente garantizar es que esa cocción era con carne humana. Entonces, bueno, pues eso queda ahí. Si es verdad, si es mentira, pues no lo sabemos. Pero lo que sí me parece muy importante es que como instituciones y como medios de comunicación es importante saber que es sumamente limitado pensar que el pozole comenzó con carne humana. Eso es un mito, es una falsedad. Obviamente se cocinaron pozoles con cuánta cosa más en otros tiempos, ¿no? De hecho, aquí lo menciona Fray Diego, que es simplemente pozole de maíz cocido en agua, ¿no? Entonces, yo pienso que tenemos que llevar las discusiones de la historia del pozole más allá y que no nos podemos quedar con este tema amarillista, porque si nos quedamos con el tema amarillista de la carne humana en el pozole, pues nos perdemos todas las otras cosas importantes de la historia, ¿no? ¿Qué carnes existían en aquel tiempo? Pues el guajolote. Y se sabe que todavía en la actualidad se come mucho guajolote en pozole, ¿no? Seguramente una de las carnes iniciales pudo haber sido guajolote, pero también pudo haber sido otras carnes de monte o pudo haber sido muchas otras, ¿no? Bueno, ahora, mira, aquí pongo un tema que está sucediendo hoy en día, ¿no? Los tamales de gansito o los tostiesquites. ¿Qué va a pasar? Pues bueno, pues que 500 años después, el que encuentre las notas de los tamales de gansitos, pues a lo mejor va a decir que los tamales del pasado eran tamales de gansito y que pues eran los tamales que imperaban. Pues entonces tenemos que tener mucho cuidado con las fuentes, ¿no? No quiere decir que no pueda haber existido, pero no quiere decir que es la única historia a la cual tenemos que prestarle atención. Lo mismo que hoy, los tamales de gansitos existen, pero pues hay que tenerlos en su justa medida de lo que son y lo que representan, ¿no? Bueno, algo interesante ya posteriormente, algunas menciones antiguas de pozole o ya de tiempos posteriores es en las misiones de California. Curiosamente, todo lo que es Sonora y Sinaloa tiene como una historia mucho de comer los servicios, los maíces cocidos, los trigos en pozole, y ya de tiempo muy atrás, con las misiones jesuitas de Baja California, justamente una de las primeras cartas que manda Salvatierra habla de cómo se sirven los pozoles y se les da a las personas el pozole, pues como una forma de atraerlos a la evangelización, ¿no? Y ahí habla también de que bueno, pues la gente venía contenta, venían del territorio yaqui, hicieron el viaje del territorio yaqui hacia el puerto de Loreto y la gente le daba pozole, ya que llegan allá se les sirve pozole a la gente, ¿no? Posteriormente, pues también en el siglo XVIII también hay otra referencia, este señor Pfefferkorn, y él habla también de pozole, ¿no? Los sonoras comen este insípido platillo que le llaman pozole.
sin hacerle nada más, ¿no? Simplemente maíz cocido. Entonces, muchas veces el pozole en las comunidades seguramente era simplemente maíz hervido o nixtamalizado y hervido. Aquí estas fuentes no dicen que fueran nixtamalizados, entonces no necesariamente podemos inferir que eran nixtamalizados, ¿no? Bueno, ya más reciente, pues de las primeras apariciones ya del pozole nixtamalizado, ya con chilito, ya con otras cosas, es el que aparece en este manual de cocina michoacana, donde ya vienen dos recetas, pozole y pozole de Quiroga. El primero sí, ahí ya dice maíz cocido en agua con cal, ahí sí ya estamos hablando de nixtamalizado, ¿no? Con cabeza de cerdo, muy parecido a lo que hacemos hoy en día, chile mulato y acompañado de cebolla y orégano, pues prácticamente como lo comemos hoy en día. Y luego viene otro, este pozole de Quiroga, que quienes hayan tenido oportunidad de viajar a esta región de Michoacán, ahí se hace un pozole batido y es prácticamente como se utiliza el pozole batido hoy en día, ¿no? Entonces, estos son como referencias antiguas. Y ya de aquí empiezan a venir muchas, no me voy a detener mucho en eso. Aquí, por ejemplo, nos haría falta expertos como Alberto, el amigo Alberto Peralta, que ha estudiado tantísimo los recetarios antiguos, o seguramente ustedes a lo mejor también. Hay que hacer mucha investigación sobre este tema, ¿no? Y creo que, bueno, pues aquí un anuncio justo a Fundación RDC, pues que aquí es justo donde podemos venir a aprender y a descifrar esto, ¿no? Aquí hay miles de textos, yo aquí puse 5.600, por ahí leímos, ahorita te oí que son casi 8.000. Aquí están las historias de todos estos pozoles, aquí está donde podemos venir a investigar, ¿no? Pero bueno, lo que sí sabemos es que hay una enorme diversidad de pozoles. Por todo el país tenemos pozoles, verdes, rojos, blancos, de camarón, de hongos, de setas, de guajolote, con mole verde, con mole de pasote, con mole amarillo. Hay enorme cantidad de pozoles, ¿no? Y hay muchos maíces. Aquí les puse unas fotos de unos como para que veamos algunos de los más conocidos. Aquí se los traje también para que los vean. Y también para que vean la forma de los granos. Ya que los vean físicamente, pues se van a dar cuenta que son completamente diferentes. Simple y sencillamente los tonos y los colores ahí ya pueden ver que hay diferencia, ¿no? Aquí son algunos de los importantes, ¿no? Bueno, ya les mencionaba esto del pozole como adjetivo. Y aquí también me gustaría hablar del pozol, la bebida de pozol, que no sé si ustedes conozcan, pero hay una bebida refrescante muy importante en la cultura maya, chontal y muchas otras culturas del sureste de México, que se elabora con maíz cocido, maíz primero nixtamalizado y luego lo que ellos llaman sancochado, ¿no? Que es volverlo a hervir, muy parecido a lo que hacemos. Y también hay pozol que se hace sin nixtamal y que simplemente es maíz hervido, maíz sancochado. Bueno, pues justamente esa bebida de pozol, que es diferente al pozole que estamos hablando hoy de salado o caldoso, etcétera, pues probablemente también pues viene de ahí. De hecho, también por ahí hay una referencia antigua en uno de los diccionarios de mexicanismos que dice pozol atul, agua de pozol, agua de maíz cocido. Yo por eso sí pienso que pozol, el término pozol hace más referencia hacia maíz cocido, maíz hervido, maíz no necesariamente nixtamalizado, pero hoy en día por la mayoría nixtamalizado. Bueno, creo que es importante que hablemos de los beneficios nutricionales del pozole, porque mucha gente, lamentablemente también, estamos teniendo la creencia de que comer la comida mexicana tradicional engorda, que nos hace mal, y es todo lo contrario, ¿no? Hoy en día la ciencia ha demostrado que nuestra cocina es pues muy rica, muy variada y que además pues tiene muchos beneficios. Bueno, el maíz nos aporta muchos nutrientes, principalmente energía, ¿no? Ese es como el principal aporte, pero también nos aporta proteínas. De hecho, el maíz es la principal fuente de proteínas del país y además la proteína más barata. O sea, porque un kilo de maíz tiene aproximadamente 8% de proteínas, 9% de proteínas, pero cuesta 8 pesos. Entonces, ese 8% de proteína cuesta menos de $1, ¿no? Mientras, ¿cuánto cuesta la proteína de la carne?
cuánto cuestan otras proteínas, ¿no? Entonces la proteína por excelencia en México es el maíz, ¿sí? ¿Esta proteína es por el calcio? No, la proteína la tiene el grano, o sea, el grano ya tiene proteína. ¿Diferente del calcio? Diferente del calcio. Sí, el calcio es un mineral, el maíz también contiene calcio y aparte le ponemos calcio en la nixtamalización, pero el maíz por sí solo, comaslo como lo comas, te aporta proteína. Si comes palomitas, si comes pozole, si comes lo que ustedes quieran, cualquier 100 gramos de maíz tiene 8% de proteína, 8 o 9%. Entonces ahí está importante, ¿no? Son proteínas vegetales, obviamente no son proteínas animales. Ahí es donde ya tienen diferente calidad que otras proteínas animales y ahí es donde juegan la combinación con otras proteínas, como el frijol. Cuando nosotros combinamos las proteínas del maíz con las proteínas del frijol, ya se vuelve una proteína más similar a la estructura de una proteína animal, ¿no? Pero bueno, otro tema importantísimo son los colores. El color nos está diciendo que contiene nutrientes. Entonces aquí pueden ver, todo lo que son, un maíz blanco carece de pigmentos, ¿no? Eso quiere decir que no tiene este plus. ¿Cuál es el plus de los maíces de color? O carotenoides o antocianinas y flavonoides, dependiendo de qué gama de colores tengamos. Los carotenoides son antioxidantes y pues son excelentes para la vista principalmente. Y todo lo que son maíces rosas, rojos, morados, azules, negros, pues son especiales también para toda la parte cardiovascular, ¿no? Como su nombre lo dice, son antioxidantes, previenen el envejecimiento de nuestras células. ¿Por qué es importante hablar de esto? Pues porque tristemente estamos comiendo solo maíz blanco pozolero. Y yo lo que quiero que vean es que pues aquí tenemos colores de maíz. Podemos empezar a comer pozoles de color. De hecho, ahorita hay un estudio, se acaba de presentar recientemente la doctora Griselda, una investigadora del INIFAP, y el doctor Preciado, están trabajando con el maíz lotes occidentales, que es de color rosa, y han comprobado que en este pozole de lotes occidentales se mantienen muchos de esos antioxidantes y pues que supera mucho en valor nutricional a otros maíces como el cacahuacintle o el ancho. Entonces ahí hay también algo, ¿no? Y aparte sabores, texturas diferentes, ¿no? ¿Cuáles son los beneficios de la nixtamalización? Nos da mayor disponibilidad de niacina, que es la vitamina B. Acuérdense que el maíz es fuente de energía. La vitamina B, especialmente la B3, es la que nos ayuda a que esa energía sea asimilable por las personas. Entonces la fuerza, ¿no?, que obtenemos del maíz se logra y se asimila mucho mejor gracias a este proceso que hacemos de nixtamalización. También nos ayuda mucho a incrementar la disponibilidad de hierro y de fósforo, especialmente pues previene las anemias, previene pues muchas de las deficiencias de nutrientes básicos, ¿no? Aporta calcio, y esto es importantísimo. ¿Por qué? Porque nuestro sostén en la vida son nuestros huesos y están hechos de calcio. Y la fuente de calcio en México es el maíz nixtamalizado, ¿no? Entonces, los huesos del pueblo de México están hechos principalmente con tortilla, con tamales, con pozoles, con tostadas, etc. Y también te incrementa el contenido de almidones resistentes. ¿Qué son los almidones resistentes? Seguramente ustedes han oído muchísimo el tema de los almidones, los carbohidratos. Bueno, pues los almidones cuando entran ya en el sistema digestivo se convierten en azúcares. Pero hay muchos de estos almidones que son resistentes al tracto digestivo y que se convierten en fibra. Y eso es algo que no se ha hablado mucho, pero es muy importante porque baja el índice glicémico, no tienes esos picos de azúcares. Y curiosamente en el caso del pozole se ha documentado y se ha estudiado ya mucho que hervir por mucho tiempo los maíces provoca que se formen muchos almidones resistentes. Y también se ha comprobado que hervir los pozoles con manteca o con grasa animal, porque muchas veces las recetas de los pozoles casi siempre llevan piezas con grasa, ¿no? Y aquí está Miguel que ha documentado cantidad de pozoles. Muchas veces, Miguel, pues llevan
o papada, o carne de cabeza de cerdo, o llevan cachete, llevan muchas cosas que tienen grasa. Y hoy en día se ha visto que esa grasa, esa manteca, hervida con los maíces, contribuye al incremento de fibras resistentes. Bueno, almidones resistentes que se convierten en fibra dietética, ¿no? Entonces, a pesar de que le quitemos la fibra a los maíces, pues se recuperan estas fibras resistentes, ¿no? Una pregunta. ¿Sí? Se hablan de están los expertos. Es mejor entonces, aunque se use lomo de cerdo, carnes magras, es mejor condimentar el caldo con especias y luego agregar la carne, porque lo que le da saborcito es obviamente poner la carne mientras está hirviendo. Entonces, lo más sano sería, por un lado la carne, por otro lado nada más condimentar el agua con especias. Ajá. Y luego agregar la carne. Eso sería más sano aunque usemos lomo. Sí, generalmente lo que se hace es que en la técnica tradicional se nixtamaliza el maíz, se lava y luego se pone a cocer el maíz con agua limpia. Y como el maíz tiene que hervir muchas horas para que reviente o para que floree, porque nos gusta el grano floreado, tiene que ver con el rendimiento, tiene que ver con cuántos granos ocupo para el plato, pero tiene que ver con la suavidad de comer ese granito suave o no tan duro. Por eso la gente suele cocer las carnes aparte, porque si no, una cocción tan prolongada de las carnes puede desbaratar la carne. O hay gente, entonces hay diferentes formas de hacerlo. Sí, pero bueno, eso es igual el precocido o el otro. Hay personas que lo que hacen es, en el momento en el que el maíz empieza a florear, ahí incorporan la carne en la misma olla, para que el sabor de esa carne se impregne con los maíces y te dé. Hay personas que lo hierven aparte, por ejemplo el pollo, que se desbarata más fácilmente, hierven el pollo y luego ya prácticamente ponen el pollo nada más encima del pozole. Pero bueno, hay muchas formas de hacerlo, ahí sí ya es al gusto, pero lo que sí en estos estudios recientes es que estas piezas de carne un poco más grasosas también tienen su contribución y tienen su porqué, ¿no? Ahí la ventaja de esto es que cada quien puede hacer el pozole como cada quien le guste, ¿no? Hay personas que prefieren únicamente carne maciza, como lomo, pierna, o hay personas que prefieren pues una pieza más con mayor cantidad de grasa, ¿no? Bueno, ¿qué le aporta la nixtamalización al pozole ya en lo particular? Rendimiento, ¿no? Eso es muy importante. Nixtamalizar te ayuda a que ese grano absorba agua y entonces rinde. Y además esta cocción prolongada, que además florea, pues provoca que con 1 kilo de pozole podamos darle de comer pues a muchísimas personas, ¿no? Disminuye el tiempo de cocción. La cal contribuye a que se suavice el pericarpio, la cascarita, entre el agua más rápido y se cosa más rápido el maíz, ¿no? La otra cosa es que aporta sabor y olor. Color también, ahorita lo van a ver, ¿no? Ahorita con unos pozoles, pues hoy en día los pozoles ya no les ponen cal, ¿no? Ya no están con color. Ayuda a pelar el grano y una cosa importante es que reduce la presencia de micotoxinas. Si llegara a tener algunos hongos estos maíces, el nixtamal te ayuda a prevenir ese problema. ¿Qué me parece a mí increíble de los pozoles? Pues que podemos hacer el pozole que queramos, con el gusto que queramos. Es lo mismo que los tamales. A mí el pozole y los tamales me parecen increíbles porque podemos hacer el tamal o el pozole al gusto de cualquier persona. ¿Que no me gusta la carne? Bueno, pues hazlo de verduras. ¿Que no me gusta el pescado? Bueno, pues hazlo de carne. ¿Que no me gusta con carne? Bueno, pues vegetariano. Lo que ustedes quieran, ¿no? ¿Qué es? Pues es un guisado con el ingrediente que ustedes quieran. Con maíz o trigo si quieren, pero pues cocinar esto. Ahora, esto te da pues permitir crear cualquier receta. Aquí sí ya el aporte nutrimental que ustedes tengan pues será en función de lo que ustedes le pongan en ese plato, ¿no? Y obviamente de la ración que se sirva, ¿no? Por ejemplo, aquí pueden ver un pozole batido, pero pues tiene también frijol y tiene lechuga y tiene pollo y tiene rábano. Bueno, pues ahí hay que sumar pues todos los aportes nutrimentales y beneficios de cada alimento, ¿no? Algo importante que creo que tenemos que hablar es las partes del grano del maíz y la pérdida.
Porque en el pozole las técnicas actuales le extraen partes al grano, que en mi opinión pues es una pérdida que se ha proliferado, pero que no es tan conveniente. Ahí pueden ver cómo es el grano de maíz. El grano tiene 5 partes principales. Está el germen en la parte central, y el germen es el que tiene la mayor cantidad de proteínas y aceites. Principalmente los aceites, los sabores, los aromas del maíz están ahí. Es la parte más rica. Luego lo recubre el endospermo, que el endospermo son los carbohidratos, son los almidones. Y un poco de proteína también, pero en menor cantidad. Lo que comemos es prácticamente puro endospermo, la carnita. Luego tenemos una piel que lo recubre, que es el pericarpio. Ese es el nombre técnico, pero es la pielecita que lo recubre. Hay una pielecita muy delgadita en medio, que es la leurona. Esa es generalmente la que tiene el color en los maíces. Por eso eso es como un poco más complejo, pero los maíces de color, rojos, rosas, etcétera, solo tienen el color o en la leurona o en el pericarpio. Entonces hay maíces que cuando tú nixtamalizas pierdes el pericarpio y se van los colores o parte del color. Pero en este caso el de Oletos Occidentales tiene la piel, tiene el color en la leurona, y por eso se mantiene, y entonces podemos conservarlo. Y luego tiene esta parte de abajo que es el pico o pedicelo. ¿Por qué es importante hablar de esta parte? Porque hoy en día se lo quitan a muchos de los pozoles comerciales. Porque cuando nosotros vamos al campo, no crean que la gente le quita el piquito a los maíces. Muchas de las recetas, y yo los invito a que vean ahora en YouTube, que hay cantidad de recetas tradicionales, van a ver que la gente no le quita el pico al grano, ¿no? Hay la creencia de que tenemos que quitarle el pico, pero es un tema estético. Si ustedes no quieren ver su pozole completamente blanco, o sea, uno de los problemas que está sucediendo en la actualidad es que quieren pozoles completamente blancos, ¿no? Y entonces no quieren ver una manchita negrita. También hay gente que dice que es que le molesta cuando lo comen, pero ustedes, y los invito a que hagan esa prueba, la realidad es que ese pico no molesta, no es duro, no es rígido para que te genere un malestar en el paladar. Pero sí se proliferó el consumo de extracción de pico, y ahí pueden ver. Algo que sucede mucho en los pozoles es que se restriega mucho. Ahí vemos a una cocinera, doña Esperanza Galván, está haciendo pozole, restriega el maíz. ¿Para qué? Para quitarle el pericarpio. Ahí se va gran parte de la fibra. Y luego mucha gente le quita el pico. Ahí pueden ver el pico de un maíz ancho. Hoy en día se venden maíces comerciales que ya te lo venden cortado, pero quiero que vean el desperdicio de grano. Ahí se va el 40-50% del grano con esta idea de que tenemos que tener un pozole extra blanco. Es un desperdicio, no podemos permitirnos de perder eso. De un maíz criollo, nativo, excelente, de gran calidad, y que se pierde y que se tire la mitad, ¿no? Y ahí pueden ver el floreado del maíz, ¿no? Pero bueno, ¿cuál es el proceso para nixtamalizar el maíz pozolero? Bueno, se nixtamaliza con cal, se cocina el maíz pozolero en agua con cal, después se deja reposar, generalmente toda la noche, y se lava el día siguiente y se pone a cocer con agua limpia. Eso es normalmente lo que se hace. Se descarta el nejayote, que es como se llama el líquido de la nixtamalización, y se pone a cocer. Pelar y descabezar es opcional, ¿no? Y ya se pone a hervir. Y después es que se sazona. Pero tiene que estar hirviendo el pozole durante largas horas. Yo el otro día hice un pozole en mi casa y te tardas 6 horas. Por eso es que hoy en día la gente prefiere los pozoles precocidos, porque efectivamente te tardas mucho tiempo, ¿no? Se sazona generalmente ya todo lo que sea chiles, etcétera, o sea, ya sea una salsita verde, salsa roja, las carnes generalmente se incorporan una vez que el grano ya hirvió. Yo lo que he visto es que generalmente el pozole se hierve, o el maíz se hierve en esa primera agua únicamente con ajo, a veces laurel, a veces le ponen media cebolla, pero generalmente es lo que se pone. Ahora, hoy en día tenemos una oferta de maíz pozolero. ¿Dónde compra y dónde consume la gente su maíz pozolero? O lo hace en casa, recién nixtamalizado,
las menos de las veces, o compramos. Y hay como 3 modalidades. La modalidad a granel, no sé si la han visto en los mercados, te venden así esas tinas completas de esto, que esto fue lo que compré hoy en la mañana, me fui al mercado de Medellín, ahí en la Roma, y compré esto, de una tina como esas, ¿no? Y lo que te venden es este pozole, ¿no? Este maíz pozolero. ¿Cómo lo ven de color? ¿No? O sea, si yo lo pongo con su maíz, ¿ustedes creen que este blanco es natural? ¿No? A ver si me ayudas, por favor. O sea, ayúdame aquí para que vean. O sea, nada más, vean el color blanco. Esto está blanqueado, ¿no? Para que tenga este color blanco está blanqueado, ¿no? Y este es el maíz cacahuacintle natural, ¿no? Ustedes conocen el color del nixtamal. El color del nixtamal es ligeramente amarillito. Entonces, cualquier maíz que se nixtamalice no es blanco, ¿no? Y tenemos también los comprados a granel, ¿no? Ya sea tal. Nosotros hemos estado haciendo ahorita investigación de pozole. Hemos trabajado y estamos también realizando pues una evaluación de qué se está utilizando en estos pozoles, ¿no? Bueno, no son pozoles, son granos de maíz precocido para hacer pozole. Hemos identificado más de 37 marcas o empresas que están comercializando pozole. La mayoría de ellas declaran el uso de aditivos químicos. También hay un libro de las doctoras Griselda Vázquez y Natalia que también reportan lo mismo. Ya desde hace más de 6 años ya se hablaba de este problema. ¿Qué le están poniendo a nuestros pozoles? Pues le están poniendo muchísimos aditivos químicos, ¿no? El primero es hidróxido de sodio. Eso no es cal, eso es sosa cáustica. Entonces muchos de estos maíces ya no los hacen con cal, los cocen con sosa, porque sube el pH y te ayuda a pelarlo más fácil. Entonces ya no tienes que frotarlo y suelta el pico. Entonces una de las cosas que buscan ellos es que suelte el pico, para que la gente no vea el puntito de color, que suelte el pico, pero para eso usan químicos muy fuertes. La otra cosa es este metabisulfito de sodio, eso es lo que blanquea. Pero yo ahorita que estoy viendo más, estoy francamente preocupado porque este blanqueador lo que hace es que no te permite que tú veas la proliferación de hongos. Hoy le pregunté al señor, oiga, ¿y este pozole a granel, pues cuánto le dura? ¿Okay? Y me dice, no, dura mucho tiempo, aquí lo tenemos en la tina. Igual le pasan 15 días y no lo venden en el mercado. Y ahí está esa tina, con esa cantidad de humedad, con esa cantidad de humedad, ¿no? En un medio pues que claramente se formarían hongos. ¿Por qué no se forman hongos? Porque tiene ese metabisulfito. Entonces, además de blanquear, el chiste es que no se pinte con los colores característicos de los hongos, los mohos, las levaduras. Porque cuando un maíz pozolero se echa a perder, se pone de color, ¿no? Se pone azulito, salen hongos naranjas, salen todas las colonias de hongos y levaduras y se empieza a cambiar de color. Bueno, y aparte pues le ponen ácidos, para los que sepan un poco de conservación de alimentos, hay que meter ácidos para bajar la acidez, y entonces si estás en un nivel ácido, pues se conservan mejor los alimentos, pero entonces ya estamos teniendo un pozole ácido. Y el benzoato de sodio, que es como conservador. Entonces, bueno, pues aquí hay todo un tema. ¿Qué pasa? No hay norma. Sí hay una norma que es el acuerdo de aditivos que te dice qué puedes usar. Todo esto está permitido. Pero ¿ustedes creen que alguien lo ha hecho? ¿Ustedes creen que Cofepris está yendo a los mercados a ver si le están poniendo las dosis correctas? ¿Ustedes creen que todas estas marcas pozoleras? Pues la realidad es que la gente lo está haciendo como está pudiendo, empaca su maíz y lo sale a vender. Me he tocado ver bolsas de estas que les ponen caducidad de 1 año en ese caldo. Yo pienso que eso pues está muy complicado, ¿no? Bueno, ahí ven el blanqueado del maíz pozolero. Miren, por ejemplo, cómo se venden los pozoles, ¿no? Entonces, claramente es necesario hablar de sanidad, ¿no? Porque yo lo que les diría es, ¿qué tenemos que hacer? Pues obviamente hay que hacer un trabajo con todas estas empresas, hay que hacer un trabajo con la Secretaría de Salud, con la Profeco, para que garanticemos que los pozoles que estemos comiendo sean pozoles
pues con la menor cantidad de químicos posibles. Hoy en día se ha demostrado por todos lados que muchos de los problemas de obesidad y de problemas nutrimentales están viniendo por alimentos ultraprocesados. Bueno, estos pozoles, estas bolsas, son maíz ultraprocesado, ¿no? Entonces hay que estar atentos, ¿no? Yo les recomiendo que hagan pozole en casa. Hagan su pozole. Si van a comer pozole el día 15 de septiembre, una vez al año en su casa, hagan el pozole, ¿no? Pero bueno, me voy rápido porque ya... ¿Cuáles son los principales pozoles del maíz del país? Bueno, aquí por ejemplo vemos, este es un pozole de guajolote con molito, ¿no? Entonces lleva pozole de guajolote, la carne de guajolote con mole. Eso es típico de Oaxaca, de Putla, por ejemplo. Puede ser con mole, pues un mole coloradito, puede ser con mole amarillo. Ahí, de hecho, pues el amarillito se usa mucho en pozole también. Se usa un mole que le llaman el mole de pasote. Entonces hay muchas veces que se le pone el mole encima y es el caldo del pozole con el mole. Pozole blanco es como el tradicional, es simplemente el maíz blanco cocido y puede tener pollo, puede tener cerdo, lo que uno quiera, ¿no? Pero eso es como muy tradicional. Y generalmente a los pozoles blancos muchas veces los acompañan con una salsa. Y esa salsa ya al que se la pone, pues ya te da cierto color al pozole. Pozoles rojos, hay una enorme diversidad de pozoles rojos. Generalmente lo que se utiliza en pozole rojo es chile guajillo, aunque también se usa el chile ancho para colorear, el chile mirasol, que es parecido, los puyas, ¿no? Eso de que el guajillo que pica, el guajillo que no pica, bueno, pues puedes hacer tu pozole picante, no picante, mulatos, anchos. Hay muchos maíces, muchos chiles que se pueden utilizar para colorear, ¿no? Los verdes, los pozoles verdes generalmente pueden ser de hoja santa o acuyo. Ese es como en unas regiones lo hacen así, y en otras regiones lo hacen con tomate verde, con chiles verdes, los hacen con pepita, ¿no? De hecho el pozole verde de Guerrero, o uno de los famosos pozoles verdes de Guerrero, llevan pepita, lleva chile verde, etcétera, ¿no? Epazote. Entonces casi siempre hay dos variantes de las hierbas con las cuales se pinta de verde, o es hoja santa o suele ser epazote. Y otras variantes, ¿no? Porque es como los moles verdes, hay veces le ponen hojas de rábano, hay veces que le ponen lechuga, dependiendo de las gustos, ¿no? El pozole seco, eso es interesante, hay un pozole seco que es tradicional de Colima y generalmente usan maíces colorados, ¿no? Seguramente de estos tipos elotes occidentales. El pozole batido, se le llama batido porque lo baten mucho y mucho del maíz se desbarata, ¿no? Ahí se puede alcanzar a ver cómo los granos pues se desbaratan. Esto es típico de Michoacán y es el que hablábamos hace rato, que en el libro ya estaba mencionado hace más de 100 años, ¿no? En las costas, pozoles de camarón, ya sea pozole de camarón fresco, pozole de camarón seco. Hay variantes con setas, hay variantes pues de muchos tipos, ¿no? Entonces hay un enorme repertorio de pozoles, ¿no? Los menudos, porque yo pienso que el menudo es también un tipo de pozole, ¿no? Entonces hay muchos lugares que el menudo, la pancita, ¿no? De res, de cerdo, se cose con maíz y es el menudo con maíz, ¿no? O también un plato que se llama gallina pinta, de Sonora, Sinaloa, que es carne de res con maíz y con frijoles bayos, porque allá existe la preferencia de estos frijoles claros, ¿no? A diferencia del sureste que preferimos negros, allá esos, ¿no? También hay variantes dulces, aunque no siempre no se les llaman pozole, pero también hay variantes en donde el maíz nixtamalizado cocido está presente con calabaza. En este caso es un agua de calabaza de Oaxaca. O aquí pueden ver, esto es una bebida con maíz que se llama xocote, que es como un jarabe de piloncillo con maíz nixtamalizado. Y muchas veces esto se fermenta también. Entonces se deja fermentar el maíz dentro de este líquido y tiene pues otro tema, ¿no? Acompañantes, proteínas, pues ustedes seguro lo saben: guajolote,
cerdo, pollo, sardinas. Aquí, por ejemplo, hay una pozolería famosísima, ¿no? Moctezuma, ¿no? El pozole de Moctezuma, ¿no? Que está aquí cerca por Garibaldi. Y ahí, pues, te sirven tu pozole con unos huevos crudos y sardinas, por ejemplo, ¿no? También en varios lados de Guerrero. Chicharrón, etcétera. ¿Qué se le suele poner de acompañantes? Orégano, aunque ese orégano no siempre es el mismo orégano que el italiano, o sea, generalmente son los oréganos mexicanos. De hecho, por ahí hay un proyecto llamado Punti que está haciendo ilustración científica y ahora está hablando mucho de eso, de que tenemos que hablar también de la diferencia de oréganos, ¿no? Y ese orégano que usamos aquí es el orégano mexicano, que se siembra mucho y que se cultiva, bueno, silvestre en Guanajuato y en varios lados. Dependiendo del tipo de pozole, se le pone chiles verdes o se le ponen chiles secos. Muchas veces se pone chile de árbol, se hace una salsa de chile de árbol, de chile puya, dependiendo, ¿no? O chiles verdes, puede ser chile jalapeño, puede ser chile serrano, puede ser chile manzano o perón. También cambia mucho si es lechuga o si es col. En ciertos estados se utiliza lechuga y en ciertos estados se utiliza la col o repollo para hacerlo. Y lo mismo en tostadas, ¿no? Entonces, si tú te vas para Jalisco, no te ponen lechuga, te ponen col, ¿no? Y así. Entonces, bueno, pues esto es limón, creo que es un invariable. Cebolla es un invariable, ¿no? Cebolla, limón, rabanitos, pero esto ya fue más con la idea de poner el toque verde, blanco y rojo y seguramente pues ahí ya entran los rabanitos también. Pero bueno, hoy en día pues todos disfrutamos los ricos rabanitos que te dan un picor especial, ¿no? Tostadas, casi siempre se sirve con tostadas. Ahí no lo sé bien de dónde venga esto, yo pienso que viene de Jalisco y de toda esa región del occidente, que es donde hacen estas tostadas oreadas, raspadas. Seguramente la costumbre de comer con tostada pueda venir de esa zona del occidente, ¿no? ¿Cuándo se consume? Obviamente el 15 de septiembre, pero realmente cuando más se consume pozole en el país es Navidad y Año Nuevo. De hecho, un día nos tocó, estábamos viendo todo esto de las estadísticas, de cuáles son las búsquedas de Google, etcétera, y en diciembre la búsqueda de pozole se dispara así enormemente porque la gente cena pozole en Navidad y en Año Nuevo, ¿no? Y también creo que vale la pena decir pues que además el pozole es una gran fuente de ingresos también. Y hay muchos negocios de gran tradición en muchas ciudades. Aquí en la ciudad tenemos muchos, pues como el Pozolcali, por ejemplo, lleva más de 50 años, ya celebró 50 años el año pasado, sirviendo pozoles. Hoy tenemos el caso de Casa de Toño, que es pues un suceso muy interesante, ¿no? Sirviendo pozole, un platillo típico mexicano, ¿no? Y bueno, pues muchas otras casas que llevan muchas décadas operando, ¿no? Y bueno, pues ya con esto cierro, pues ahí con esta imagen de dos ricos pozolitos, pues invitándolos a que replanteemos. Yo sé que muchos de aquí pues trabajan, son apasionados de la cocina, trabajan en medios, trabajan en instituciones. Pues creo que es importante que hablemos más de pozole, ¿no? Y la intención de esta plática era pues traer a la mesa en un lugar tan importante, ¿no? Como es Fundación Herdes, pero más que nada es en este centro neurálgico del país que tenemos que hablar y sentirnos orgullosos de este patrimonio nacional, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a disfrutar de un rico pozole con maíces de múltiples regiones de Tamoa, que es un proyecto de un querido amigo, bueno, dos queridos amigos, pues que se dedican a promover los maíces nativos. Los vamos a servir en buenísimos platos preciosos de ánfora y cocinadas por nuestras amigas de Colectivo Amasijo, ¿no? Pues muchas gracias, creo que ya me extendí muchísimo de tiempo, pero bueno. Gracias, Rafa. Gracias. Creo que, o sea, yo para resumir, concluir todo lo que nos contó, bueno, yo me digo, qué padre, de lo que leí, de lo que les vamos a pasar ahora, pues dije, ay, mira, sí sabía yo lo de las sardinas, sí sabía yo ya esto, pero como nuestro país es inmensamente rico. O sea, en todos los estados, cada ciudad, cada pueblo, cada comunidad tiene su huella, tiene su forma de cocinar, y es una maravilla poder descubrir, es una maravilla el internet,
¿no? De todos nuestros amigos periodistas, como lo son Miguel Conde, como son nuestros amigos de... O sea, el poder viajar, todos esos programas que hay, por favor, o sea, sigan difundiendo, ¿no? O sea, la cocina mexicana somos 3 en el mundo con ese distintivo de patrimonio inmaterial de la humanidad de la UNESCO. O sea, es un orgullo, y solo consumiendo nuestros platillos, solo siguiéndolo promoviendo, vamos a poder hacer que más gente lo descubra y que las nuevas generaciones lo coman, ¿no? Como lo dije en mi plática de Felipes, las generaciones más jóvenes tenemos como misión entrevistar a nuestros tíos, entrevistar a nuestros padres, a nuestros abuelos, así viajamos a hacer esa labor y escribirlo o hacernos videos y esos videos difundirlos, porque si no, en las distintas generaciones se va perdiendo lamentablemente, ¿no? Como son los labores de los campesinos, se vienen a buscar más trabajo a las ciudades y se va perdiendo, y ya no aprendemos a comer. Y un gran reto de la Fundación Heredes, porque sí somos de Grupo Heredes, sí sabemos mucho de los químicos y de los ácidos que le ponemos a las salsas, y es esa labor que hacemos de no todo está peleado, ¿no? Si bien tenemos esta misión de difundir, de promover el consumo local, el consumo orgánico, también no hay que olvidar que hay regiones que no llegan los alimentos, que sufrimos de un cambio climático bestial, entonces que hay alimentos que requieren de esos conservantes para poder aguantar y no pasar hambre, ¿no? Sí tenemos una gran temática de seguridad alimentaria en este país, de combatir el hambre. Y hablando del desperdicio, ya para cerrar, quiero invitarlos a conocer el programa de la Red de Bancos de Alimentos de México, que tienen un programa magnífico que se llama Pacto por la Comida, que es un programa que está trabajando con muchísimas instituciones, empresas, restaurantes, tratando de conocer más gente que quieren entrar a las universidades, para dar estos consejos prácticos de cómo evitar el desperdicio alimentario, porque México me parece que somos el principal país en este desperdicio alimentario y no hay que olvidar que somos el principal país que pasa hambre. Entonces, peleamos por eso. Vamos a abrir a preguntas para luego ya presentarles a las increíbles cocineras del colectivo Amasijo. ¿Alguien? Yo sí quería preguntar, ¿todos los maíces revientan? Bueno, sí, si tú los hierves por mucho tiempo, todos terminan reventando, pero con los que son maíces muy duros, pues tardan mucho tiempo. Entonces hay maíces suaves y hay maíces duros. Los maíces que generalmente se utilizan para pozole tienden a ser suaves porque buscamos ese que floree. Perdón, pero ¿son más claros? ¿Son más claros? No, porque hay de colores oscuros, hay oscuros, negros, etcétera, ¿no? Pero lo que sí también es que no necesariamente tiene que reventar para que tú disfrutes el pozole. O sea, hay muchos maíces como el bolita, por ejemplo, que no revienta tanto y la gente, los pozoles de Oaxaca que se hacen como maíz bolita no son reventados, ¿no? Entonces también el reventado no necesariamente es una condición forzosa de un pozole. Es un gusto también y un tema de rendimiento, porque también se hace para rendir el maíz, ¿no? Para que infle, ¿no? No sé si hay alguien más. ¿Sí? Yo, pues más que pregunta es agradecimiento por la información, por Fundación Heredes por promover estos espacios. Y me parece que es aquí donde estamos metidos varios actores de la gastronomía, porque ustedes, por un lado, están haciendo lo suyo, acá en Fundación hacen otro, nosotros en las escuelas hacemos otro tanto, pero necesitamos encontrar estas rutas de encontrarnos y de cooperar, porque pues sí está bien padre todo lo que nos están haciendo, pero luego la pregunta que de los alumnos es ¿y dónde consigo esos maíces? No, pues es que hay que irse allá al mercado Xochimilco, a Milpalta, y entonces pues ya no tenemos acceso a esas cosas, sino a las otras cosas. Y entonces es un problema que se tiene que atacar, bueno, no un problema, una situación que se tiene que abordar de diferentes miradas, y les agradezco estos espacios. Sí, sin duda yo creo que ahí es sumamente importante. Bueno, el acceso, afortunadamente el maíz cacahuacintle sí es un maíz que se puede encontrar en casi cualquier mercado de México. Te venden el maíz cacahuacintle ya sea crudo o ya sea procesado, ¿no? Sí, en esa época hay mucho, ¿no? Y sí, ahorita como menciona Carmen, yo creo que ahorita que estamos hablando, por ejemplo,
la conservación de alimentos, ¿no? O sea, la conservación de alimentos es un tema importante, pero lo que sí es un hecho que tenemos que cuidar es cómo hacemos que esa conservación de alimentos sea segura, ¿no? Y lamentablemente muchas de estas empresas no tienen la experiencia que tiene una Casa Herdes o que tiene otras marcas, donde realmente pues el uso de los aditivos químicos se hace de forma segura. Ese es el problema, ¿no? Ojalá fueran todos grandes empresas que lo saben utilizar y los usan en las dosificaciones correctas y apropiadas. El problema es de que lo que está sucediendo hoy en día es que hay muchas cosas que no cumplen las medidas sanitarias, y como estos pozoles a granel, ¿no? Son los que preocupan, ¿no? Sí. Pero bueno, no sé si hay alguien más. Perdón. Sí. Andando a la pregunta, no sé a quién corresponda, pero ¿dónde se puede conseguir la mayor variedad aquí en Ciudad de México, la mayor variedad de mazorca, de cosas de mazorca? Bueno, pues ahí en varios mercados tradicionales se encuentran, ¿no? Si van a la Merced, si van a Jamaica, si van aquí al mercado de Medellín, muchos de los mercados en las secciones de chiles secos y de granos generalmente tienen por lo menos maíces blancos, azules, en ocasiones rojos, ¿no? El mercado de San Ángel, muchos de los mercados tradicionales tienen. También está habiendo cada día más y más mercados alternativos también. Ahí está, por ejemplo, el Sencali, que es este museo que se abrió del maíz en los Pinos. Ahí están habiendo mercados periódicamente, están trayendo productores de muchos lados. Ahí casi cada sábado y domingo hay productores. Entonces hay muchos lugares donde se pueden encontrar, ¿no? Sí. Sí, se ha ido perdiendo, y ahí es donde tenemos que otra vez recuperar pues toda esta comercialización de maíces en las ciudades, ¿no? Sin duda. Porque eso es lo triste. Estamos hablando que la capital del maíz, la capital mundial del maíz, ya no sabemos dónde conseguir el maíz. Y eso pues lo que nos está diciendo es, pues tenemos que solucionar esto, no puede ser, ¿no? O sea, tenemos que hacerlo. Porque por otro lado, hay 2 millones de productores sembrando maíces criollos. Entonces, algo está sucediendo mal. O sea, ¿qué está pasando que no podemos encontrar a 2 millones de personas que siembran maíz nativo? Pues claro que están, nada más hay que propiciar y hay que fomentar a que se vuelvan a dar estos canales de comercialización para que esos maíces lleguen a la capital y a las grandes ciudades, ¿no? Bueno, pues muchas gracias a todos, gracias Carmen, gracias a Fundación Herdes.